¿Alguna vez has sentido esa sensación incómoda, casi asfixiante, de estar viviendo una vida que en realidad no es la tuya? De responder sí cuando querías gritar no, de sonreír cuando por dentro estás hecho pedazos. La mayoría de las personas vive exactamente así, sin siquiera darse cuenta. Desde pequeños aprenden que agradar a los demás es una virtud, que ser buena gente es señal de buen carácter, que mantener la armonía a toda costa es la clave para ser amado. Pero lo que no te contaron es que ese comportamiento, que parece altruista y amigable, suele esconder un ego desesperado, suplicando por aceptación, y un vacío interior que ninguna aprobación externa puede llenar. Carl Jung no tenía paciencia para esas máscaras sociales. Para él, el people pleaser, quien vive para agradar, no es bondadoso, es un rehén. Rehén de una necesidad desesperada de evitar el abandono, de huir del rechazo, de ser aceptado a cualquier precio. Y ese precio, amigo mío, eres tú mismo. Tu autenticidad, tu espontaneidad, tu libertad. Puedes hasta ganar el cariño superficial de la gente, pero ¿sabes qué pierdes? Tu alma. Fuertes, tal vez. Necesarios, sin duda. Pero, ¿hasta cuándo piensas vivir traicionándote para ser aceptado por los demás? Este video no es una sesión de autoayuda para hacerte sentir bien. Es un espejo brutal, una invitación casi agresiva a enfrentar la verdad incómoda detrás de tus sonrisas falsas. Si crees que ser amable todo el tiempo es una virtud incuestionable, tal vez aún estés muy lejos de conocerte de verdad. La propuesta aquí es simple: desnudar ese patrón invisible que te encierra en una cadena emocional y te impide ser completo. ¿Estás dispuesto a entender el precio psicológico de desagradarte a ti mismo para agradar a los demás? ¿Listo para verte sin filtros, sin excusas, sin cuentos bonitos para dormir mejor por la noche? Porque a partir de ahora, o eliges la verdad, incómoda, dura, pero liberadora, o sigues vendiendo pedacitos de ti a cambio de una aceptación que nunca sacia. La decisión es tuya. Pero recuerda, seguir agradando a todo el mundo puede ser la forma más eficiente de destruirte en silencio. ¿Estás listo para dejar de ser el bueno y finalmente ser tú? Para Jung, el people pleasing, esa compulsión de agradar a todos, no se trata de educación, empatía o generosidad genuina. Es un mecanismo de defensa, una respuesta inconsciente y desesperada al miedo primario de rechazo, exclusión y abandono. El complaciente compulsivo no es un ser iluminado intentando esparcir armonía en el mundo. Es, en realidad, un prisionero psicológico que aprendió a sobrevivir apagándose a sí mismo. Es el individuo que, muchas veces desde la infancia, descubrió que ser auténtico significaba ser castigado, criticado o rechazado. Entonces, aprendió a ponerse una máscara. Jung llama a esto persona, una versión editada de quiénes somos, creada para interactuar con las expectativas sociales. Pero, en el caso del people pleaser, esa persona se vuelve todo. No es un papel momentáneo, sino una identidad completa, moldeada alrededor de lo que otros desean o aprueban. No hay espacio para deseos propios, opiniones diferentes o una autenticidad brutal. Solo existe una adaptación constante. La persona se ajusta a la imagen que cree que el mundo espera de ella. Y mientras más perfecta es la máscara, más se aleja de su esencia. En la superficie parece funcional. Estas personas son amadas, requeridas, elogiadas. Pero por dentro hay un colapso. Porque cuanto más éxito tienen en agradar a otros, más profundo se vuelven el autoabandono y la sensación de vacío. Cada vez que dicen sí, cuando quieren decir no, están diciendo no a sí mismos. Cada vez que ofrecen lo que no sienten, están traicionando su propia verdad. Así se crea una fractura interna. El yo verdadero sofocado bajo el peso de la aceptación ajena. La verdad es que el complaciente compulsivo no busca amor. Busca seguridad. Seguridad contra el castigo emocional que ya sufrió antes.
seguridad contra el dolor primordial del abandono. Y para conseguirla, desarrolla una sensibilidad obsesiva al humor y las necesidades de los demás, volviéndose casi un radar humano que detecta y responde a la menor expectativa externa. Pero esa hiperadaptación, lejos de ser una virtud, es un ciclo de autonegación, porque en nombre de la conexión renuncia a la individualidad. En nombre de la paz se traga su propia voz. Y al final, contrario a lo que busca, nunca es realmente amado, solo aceptado por las versiones que crea de sí mismo. La psicología junguiana nos confronta con una idea incómoda. El complaciente no complace por amor, sino por miedo. Y donde hay miedo, no hay libertad. No es una cuestión moral, es existencial. Puedes pasar toda la vida siendo el amable, el confiable, el que nunca da problemas, y aún así, nunca sentirte pleno. Porque en el fondo, sabes algo. Están relacionándose con el personaje que interpretas, no con quien realmente eres. Si esto te molesta, bien. Significa que hay algo verdadero burbujeando dentro de ti. Algo que quizás está listo para nacer. Y para que eso ocurra, primero debemos entender de dónde nace este comportamiento. En la próxima parte, iremos a las raíces. Porque solo cuando vemos dónde comenzó la mentira, podemos empezar a decir la verdad. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. La mayoría de las personas no tiene idea de lo que realmente significa reprimir a uno mismo. No es solo callar en una discusión o sonreír cuando estás molesto. Es vivir desconectado de tu propia esencia todos los días, porque en algún momento del pasado aprendiste que ser quien eres podría significar ser rechazado, ignorado o incluso castigado emocionalmente. Carl Jung no tenía paciencia con el autoengaño. Para él, el comportamiento compulsivamente complaciente tiene un origen brutalmente simple y a la vez profundamente devastador. El niño aprende que su naturaleza auténtica es inaceptable. Esto comienza de manera sigilosa. Tal vez tus padres no soportaban tus explosiones de ira, así que aprendiste a esconder tu furia. Tal vez tu sensibilidad fue llamada debilidad y te enseñaste a no mostrar vulnerabilidad. O quizá, cada vez que te atrevías a disentir, alguien te hacía sentir culpable por no colaborar. Así, poco a poco, fuiste aprendiendo que era seguro mostrar al mundo y qué necesitabas enterrar. Pero lo que entierras dentro de ti no desaparece, solo se esconde, esperando y cobrando un precio. Jung llamaba a esa colección de aspectos negados sombra. Todo aquello que reprimes por miedo al rechazo termina en ese sótano psicológico. Tu ira legítima, tu ego saludable, tu necesidad de decir no, de disentir, de imponer tus propios límites. Todo eso es enviado a la oscuridad en nombre de una supuesta armonía social. Y así nace la persona complaciente. Una personalidad cuidadosamente fabricada para sobrevivir en un mundo que percibiste como amenazante para tu verdadero yo. ¿El mayor problema? No te das cuenta de que estás haciendo esto. Crees que es natural en ti, que eres calmado, equilibrado, comprensivo, fácil de tratar. Pero en realidad entrenaste a tu sistema nervioso para adaptarse, no para vivir. Hay personas adultas que pasan décadas sin saber lo que realmente les gusta, lo que realmente sienten, lo que realmente quieren, porque desde temprano se acostumbraron a enfocarse en el otro, en lo que el otro necesita, en lo que el otro espera, en lo que el otro va a aprobar. La brújula interna es sustituida por un radar externo, pero vivir en función de la mirada externa tiene un precio brutal. Te vuelves emocionalmente vacío. Pareces estable por fuera, pero por dentro estás anestesiado, desconectado, fragmentado. Y con el tiempo, esta fragmentación se convierte en síntoma: ansiedad, depresión, trastornos emocionales, sensación crónica de insatisfacción o la molesta percepción de que algo falta,
pero no sé qué. Lo que falta eres tú mismo. Aquello que fue arrojado a la sombra para que la persona pudiera existir. Esto no nace de la nada, es un aprendizaje emocional. Y lo más perverso es que, de niño, hacerlo fue esencial para tu supervivencia psíquica. Adaptarte a tus padres, a la escuela, a la sociedad, era una cuestión de seguridad emocional. Pero lo que te protegió en el pasado, hoy te aprisiona. Esa adaptación se volvió una estructura rígida que asfixia tu identidad. Y hasta que reconozcas esos patrones, seguirás viviendo como actor secundario de tu propia vida. Basta de romanticizar la represión como madurez. La verdadera madurez emocional es poder sentir ira sin culpa. Es disentir sin miedo. Es decir no y seguir sintiéndote digno de amor. La única salida para este ciclo tóxico empieza con el valor de mirar a las raíces, a los momentos donde, consciente o inconscientemente, decidiste que ya no podías ser quien eras. Porque solo enfrentando ese punto de partida interno, podemos comenzar a hacer el camino de regreso a casa, de regreso a nosotros mismos. Ahora, analicemos cómo esta represión silenciosa moldea la vida emocional del complaciente y por qué vivir desconectado de tu propia ira y de tus deseos tiene consecuencias mucho más serias de lo que imaginas. La vida del complaciente compulsivo es una implosión silenciosa. Por fuera es el amigo perfecto, el compañero siempre servicial, la pareja entregada. Pero por dentro es un campo minado de ira no expresada, frustración acumulada y una identidad en ruinas. Y lo más cruel de todo, ni siquiera se da cuenta de que se está destruyendo intentando ser bueno. Vive esclavizado por una lógica traicionera. Si siempre soy aceptado, tal vez sea amado. Pero no hay amor que resista cuando el contrato es: acepta lo que aparento, nunca quién soy realmente. El agotamiento emocional es el primer cobro de la cuenta. El complaciente no descansa. Incluso cuando está en silencio, su mente anticipa necesidades, escanea el ambiente y planifica la próxima respuesta ideal. Vive en un estado de vigilancia emocional constante. Eso consume energía psíquica a un nivel que, con el tiempo, se transforma en fatiga crónica, insomnio, ansiedad difusa y una dificultad insoportable para relajarse, para simplemente ser. Porque para él, ser es peligroso, agradar es seguro. Pero no termina ahí. La ira reprimida se vuelve un veneno interno. Y Jung fue claro: todo lo que es rechazado por la conciencia regresa a la sombra, y allí no desaparece, sino que fermenta. El complaciente empieza a sentir un resentimiento silencioso. Sonríe por fuera mientras se envenena por dentro. Odia depender de la aprobación de otros, pero no sabe cómo funcionar de otra manera. Comienza a crear pequeñas revueltas invisibles. Sabotea compromisos, acumula disgusto por quienes explotan su bondad, explota en desproporciones cuando ya no aguanta más. Pero estas expresiones son solo síntomas. La herida está en el núcleo de la identidad. No sabe quién es fuera del papel de complaciente. Y entonces viene el vacío. Un vaciamiento existencial que no se soluciona con terapia superficial, frases de autoayuda o un fin de semana más de autocuidado falso. Es la desesperación de quien mira su propia vida y no encuentra significado. Porque, incluso rodeado de personas, el complaciente está fundamentalmente solo. Su verdadera esencia nunca está en contacto con nadie. Está ausente de sí mismo. Vive con un sentimiento constante de irrelevancia existencial. Porque si todo lo que hace está moldeado para agradar, ¿qué queda cuando nadie está mirando? Socialmente es admirado y explotado. Los demás se acostumbran a su docilidad, a su disponibilidad infinita. Y cuando intenta imponer límites, es malinterpretado. Porque enseñaron a los demás a esperar siempre la mejor versión. Aquella que borra dolores, cede espacio, carga pesos que no le pertenecen.
Las relaciones así son trampas. El complaciente acepta el papel de cuidador emocional, solucionador de conflictos, conciliador eterno. Pero en el fondo, arde de resentimiento por nunca recibir la misma moneda. Este desequilibrio, como advierte Jung, un día cobra factura. La sombra no integrada encuentra formas de manifestarse, relaciones sabotadas, impulsos autodestructivos, adicciones disfrazadas de hobbies, un colapso emocional que nadie vio venir, porque todos creían que él estaba siempre bien. La verdad es que nadie está bien cuando vive en guerra constante con su yo verdadero. Y cuanto más tiempo dura, más difícil es mantener la máscara. Comprender este impacto no es un lujo, es una urgencia. Muchos están enfermando emocionalmente por este patrón, y mientras no enfrenten la raíz del problema, seguirán atrapados en una jaula de oro, admirados por fuera, destruidos por dentro. La salida existe, pero exige coraje radical, incomodidad real y la disposición de enfrentar todo lo que fue empujado a la sombra. Y ahora que entiendes el precio que pagas por este comportamiento, viene la pregunta que realmente importa. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo romper la armadura sin perderte a ti mismo en el proceso? Ese es el siguiente paso. ¿Estás dispuesto a enfrentarlo? Entonces, continúa. La mayoría huye del dolor como si eso fuera una forma de inteligencia, pero Jung sabía, el dolor es la puerta. Y para el complaciente compulsivo, la puerta hacia la libertad comienza con un camino incómodo, el camino de la individuación. No es más que el viaje para convertirse en quien realmente eres, no quien esperan que seas, ni quien aprendiste a aparentar ser, sino quien ya eres, en completo, incluyendo aquello que aprendiste a esconder. Este es el centro del concepto junguiano. Solo te vuelves completo al integrar la sombra, es decir, todo aquello que fue excluido de la imagen que construiste de ti mismo. Pero seamos claros, integrar la sombra no significa entregarse a impulsos destructivos ni justificar comportamientos tóxicos como si fueran autenticidad. Es exactamente lo contrario. Es apropiarte de tu propia potencia, de tu ira legítima, de tu voluntad, de tu sentido de individualidad y aprender a canalizar todo eso con integridad. El complaciente debe dejar de temer a sus propios límites. La ira no es un defecto. El deseo no es egoísmo. Decir no es crueldad. Esas son señales de que hay un yo dentro que necesita respirar. El problema es que muchos complacientes construyen toda su vida basándose en el miedo al conflicto. Por eso, el primer paso de la individuación asusta, la valentía de desagradar. No es una rebeldía vacía, sino un realineamiento con la verdad interna. Empiezas a decir sí cuando realmente quieres y no cuando necesitas. Comienzas a aceptar que no puedes controlar lo que otros piensan de ti y que intentar hacerlo es precisamente lo que te mantiene prisionero. La libertad no está en agradar a todos, sino en dejar de moldear quién eres para ser digerible. Este avance trae incomodidad porque la personalidad complaciente fue construida para sobrevivir, no para ser feliz. Cuando empiezas a cuestionarla, la voz interna del miedo grita, ¿y si a nadie le gustó así? Y lo que necesitas hacer es continuar de todas formas. Porque lo que está en juego no es ser aceptado, sino reconectarte con tu propia alma. Si no te permites expresar tu verdad, aunque sea imperfecta, vivirás muriendo poco a poco, asfixiado por tu propio silencio. Jung decía que aquello que más evitas contiene lo que más necesitas. La sombra es justamente eso, el baúl donde encerraste tu fuerza, tu instinto de protección y tu autonomía, junto con los traumas y dolores que te obligaron a elegir ser agradable como forma de supervivencia. Pero integrar esa sombra exige una decisión innegociable. Preferir ser entero a ser visto como bueno. Solo cuando recuperas los pedazos negados de ti mismo,
puedes construir una autoestima real, aquella que no depende de elogios, validación, me gusta ni aprobación. ¿Y cómo se vuelve esto práctico? Comenzando pequeño, con cada límite impuesto, cada vez que no te explicas innecesariamente, cada elección hecha para ti y no para agradar a otros. Es en el día a día donde recuperas tu soberanía interna. Y poco a poco, te asientas en el lugar donde siempre debiste estar, en el centro de tu propia vida. Los demás se ajustarán o se alejarán. Ambos caminos son bendiciones, porque lo que importa no es quién se queda cuando eres conveniente, sino quién permanece cuando eres verdadero. La individuación es un camino sin retorno, y eso es lo que la hace liberadora. Cuando comienzas a ver e integrar tu sombra, la dependencia de la aprobación se disuelve. La culpa por no cumplir con las expectativas de otros pierde fuerza. Y en su lugar, brota algo más noble: integridad. Dejas de ser un satélite girando alrededor de otros y vuelves a ser el centro de gravedad de tu propia existencia. Pero esta transformación no ocurre en el plano de las ideas, exige acción. Y es aquí donde empieza tu verdadero trabajo. Así que, si tuviste el coraje de mirar la sombra, de entender la adicción a agradar y de aceptar el dolor que viene con el crecimiento, ahora es momento de actuar. En los próximos pasos, nos sumergiremos en prácticas concretas para romper el patrón del complaciente y reconstruir una identidad basada en la esencia, no en la actuación. ¿Estás listo para dejar de ser un personaje y finalmente convertirte en un individuo completo? Entonces, continúa. Ha llegado el momento de la parte que separa a quienes solo consumen conocimiento de quienes, de verdad, transforman sus vidas. La acción. Ya entendiste el origen del people pleasing, viste el daño emocional y social que causa, comprendiste la importancia de integrar la sombra. Ahora no hay más excusas. Sabes demasiado como para seguir viviendo con miedo a desagradar. Entonces, ¿qué hacer para romper este ciclo en la práctica? Primero, deja de huir de ti mismo. Reserva todos los días al menos 10 minutos para enfrentar tu mente sin distracciones. Escribe. Deja salir lo que está reprimido. Pregúntate, ¿qué quería haber dicho hoy, pero callé? ¿O en qué momento me traicioné a mí mismo para agradar a alguien? Esta práctica parece sencilla, pero es brutal, porque una parte de ti no quiere ver la extensión de su propia sumisión. Pero míralo de todas formas. La verdad te libera, pero antes te enfurece. Enfrenta a esa furia. No es tu enemiga, es señal de vida. Segundo, identifica el patrón. La mayoría de quienes buscan agradar no se da cuenta que se sacrifica por reflejo. Antes de que se den cuenta, ya sonrieron, ya dijeron sí, ya renunciaron a algo que querían. Tu trabajo es hacer esto consciente. Comienza a observar en qué situaciones sientes culpa solo por pensar en decir no. Entrena el malestar. Sí, entrena. Di no en situaciones pequeñas, seguras y controladas. Soporta la incomodidad. Vive la ansiedad de desagradar y mantente entero. Porque solo viviendo la tensión es que demuestras a ti mismo que sobrevivirás a ella. Tercero, aprende a nombrar tus emociones reprimidas. La mayoría de los que agradan ni siquiera logran distinguir tristeza, frustración, miedo o enojo. Todo se vuelve ansiedad o cansancio. ¿Y sabes por qué? Porque reconocer emociones fuertes representa un peligro para quien fue enseñado a ser agradable. Pero ya no eres un niño en un ambiente hostil. Ahora eres adulto. Y un adulto que no sabe lo que siente vive dominado por patrones inconscientes. Empieza a decir frases como: estoy enojado, no me gustó eso, me sentí presionado. Aunque sea solo para ti, eso es revolución interna. Cuarto, establece límites sin la necesidad de justificarlos. Cada vez que dices no,
y tratas de explicarte demasiado, estás diciendo que tu voluntad personal no tiene valor por sí sola. Estás diciendo que necesitas convencer al otro de que mereces respeto. Eso crea un ciclo de humillación disfrazada. No necesitas justificar todo. Hoy no puedo. Punto. Esto no funciona para mí. Punto. No eres un centro de atención emocional. No tienes la obligación de cumplir con las expectativas ajenas. Y quien se impone no es quien grita, sino quien se respeta lo suficiente para no desarmarse por nadie. Quinto, trabaja la asertividad como un músculo. La asertividad no es ser agresivo, es ser claro, directo, sin miedo. Entrénalo con pequeñas conversaciones. Pide lo que necesitas, di lo que prefieres, muestra incomodidad con respeto. ¿Parecerá grosero al principio? Sí, porque estás saliendo de un extremo, pero con el tiempo, el péndulo se equilibra y aprendes a comunicarte sin sumisión ni hostilidad. Ese equilibrio es madurez emocional. Y la madurez, amigo mío, es lo que separa a los manipulados de los intencionales. Ahora, la última y más importante estrategia. Cultiva la relación más descuidada de tu vida, la relación contigo mismo. Quienes agradan son expertos en descifrar a los demás, pero completamente ignorantes cuando se trata de su propio deseo, opinión o pasión. Empieza a hacerte preguntas simples, pero que nunca te permitiste. ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Quién sería si no estuviera intentando agradar a nadie? ¿Qué tiene sentido para mí independientemente de la opinión ajena? Escucha esas respuestas y lo principal, actúa en alineación con ellas. La vida del que busca agradar es una actuación con aplausos externos y una soledad interior. Pero cuando eliges abandonar el escenario, enfrentar tu verdad y actuar con valentía, algo cambia. Las relaciones se transforman, las máscaras caen, los lazos falsos se rompen, pero a cambio empiezas a experimentar algo raro y poderoso: autenticidad. Y quien vive en la verdad no teme al rechazo, porque entiende que ser rechazado por ser quien eres es mucho más digno que ser aceptado por un personaje. El camino exige valentía, sí. Vas a decepcionar a gente, vas a incomodar, vas a asustar a quienes se alimentaban de tu conveniencia, pero también atraerás a personas que se conectan con tu esencia y, sobre todo, te reconectarás con el único vínculo que realmente define tu libertad, el vínculo contigo mismo. Así que ahora te dejo con una pregunta brutal y liberadora. ¿Y si finalmente dejaras de agradar? ¿Quién eres? Si tienes el valor de descubrirlo, el camino está abierto. La elección es tuya. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se cansó de la mentira cómoda. Ya notaste que complacer a los demás a costa de ti mismo no es virtud, es prisión. Nadie puede vivir toda una vida mutilándose un poco cada día para ser aceptado. Ya entendiste eso. Y ahora no puedes seguir fingiendo que no sabes. Porque cuando la luz entra, aunque sea por una rendija, no hay manera de volver a la oscuridad de la inconsciencia sin cargar con la culpa de haber traicionado tu propia alma. Jung dejó claro: aquello que más evitas en ti mismo es exactamente lo que te hará ser completo. Y eso no es una metáfora bonita, es un llamado brutal a la integridad. La sombra que escondes, los impulsos que reprimes, los deseos que callas, todo eso sigue ahí, vibrando en lo profundo del alma, esperando la valentía de ser mirado. La destrucción del complaciente no es el fin, es el renacer de tu autenticidad. Y no será fácil. Pero nadie vino aquí para vivir una existencia superficial, condicionada y silenciosa. Eso es vegetación emocional. Y sabes que estás aquí para más. La verdadera libertad comienza cuando dejas de arrodillarte ante la aprobación ajena, cuando ya no te doblas ante el miedo al rechazo, cuando empiezas a decir con todo el cuerpo: no estoy aquí para hacer lo que quieres,
estoy aquí para ser lo que soy. En ese momento, por primera vez, sientes el sabor de la soberanía interior. Y por primera vez, notas que puedes caminar sin muletas emocionales, sin aplausos, sin aplanamientos, de pie, completo, con todas tus luces y sombras integradas. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas verdades te confrontó más hoy? ¿Qué parte de tu sombra estás finalmente dispuesto a enfrentar? Y, más importante, ¿qué cambiará concretamente en tu vida a partir de ahora? Deja tu comentario. Comparte tu decisión, porque solo quien elige actuar merece transformación. Y si piensas que este ha sido un viaje intenso, sabe que el próximo video te llevará aún más profundo, donde las máscaras no tienen espacio y la construcción de una identidad soberana comienza de verdad. Sigue con nosotros. La libertad que siempre has querido está al otro lado de tu valentía.